Carrillo le pone el espejo al presidente. Las viejas acusaciones que vuelven a perseguir a Abelardo de la Espriella. Hay momentos en la política colombiana en los que una publicación en redes sociales consigue abrir una discusión mucho más grande de lo que aparenta. Eso ocurrió con Carlos Carrillo, quien decidió volver a poner sobre la mesa una entrevista realizada en 2015 al entonces condenado narcotraficante José Rafael Mono Abello, en la que éste formuló graves acusaciones contra Abelardo de la Espriella por el manejo de algunos de sus bienes. Carrillo no solamente recordó aquella entrevista, la utilizó para cuestionar el pasado profesional del hombre que hoy ocupa la presidencia de Colombia. Y aquí comienza una discusión que resulta imposible ignorar. En su cuenta de Twitter Carrillo posteó lo siguiente: el presidente de la Espriella se hizo rico trabajando para paras, productores de polvo blanco y otros de la misma calaña, curiosamente todos terminaban odiándolo. Vale mucho la pena volver a escuchar esta entrevista del 2015 en donde el Mono Abello, condenado por productor de polvo, asegura que de la Espriella, Efraín Cepeda y Aniano Iglesias, gran amigo de Alejandro Char, le estaban robando sus bienes. Unos años antes Abelardo había sido abogado de Abello, el patrón se repite una y otra vez con los mismos socios. Porque Abelardo de la Espriella ya no es simplemente el abogado mediático que durante años apareció en televisión defendiendo clientes de enorme controversia. Desde el 7 de agosto de 2026 es el presidente de Colombia. Y cuando una persona llega a la presidencia, su pasado profesional, sus relaciones, sus clientes y las controversias que protagonizó dejan de ser un asunto exclusivamente privado. Pasan a ser materia de escrutinio público. Por eso la pregunta que plantea Carrillo es políticamente incómoda, pero legítima. ¿Qué ocurrió realmente con los bienes del Mono Abello y qué papel desempeñó Abelardo de la Espriella en aquella historia? Carrillo no se calla. Carlos Carrillo ha demostrado durante los últimos años que no está dispuesto a guardar silencio frente a quienes considera representantes de la política tradicional y de la derecha colombiana. Su enfrentamiento político con Abelardo de la Espriella tampoco comenzó con esta publicación. Antes de que de la Espriella llegara a la presidencia, Carrillo ya había cuestionado públicamente sus propuestas y su manera de hacer política. En julio, por ejemplo, criticó una declaración del entonces candidato sobre la atención de una emergencia en Casanare. Todo mi equipo, Camila, era de personas idóneas. El subdirector de manejo que lo sacó Pava, ¿no? Que Pava lo echó, pues es un almirante de la Armada en uso de buen retiro, que fue además la persona que le entregó la Armada Nacional al presidente Petro cuando llegó. Si usted me dice que un almirante de la Armada no es capaz de ser subdirector de manejo, pues si no puede un general, entonces ¿quién? Mi subdirectora de reducción era PhD en manejo integral del fuego. Entonces, aquí es una afirmación temeraria e injusta con la UNGRD, sí. Decir que la UNGRD está llena de cineastas y de músicos y de artistas. Eso es mentira. El único cineasta que está ahí es Abelardo de la Espriella, que monta las películas que monta. Sí, doctor Carrillo. Ayer con Pava, que pues esa entrevista vino después de la del doctor Vélez, pues yo le dije que él, faltando un mes, intentó desmantelar o se le salió mucha de la gente importante que trabajó con usted en la UNGRD y él nos negó eso. Quisiera oír su versión. Sí. No, sí, es así. Él lamentablemente él dijo que vino gente aún mejor, que era de carrera y que era gente aún mejor de la que usted imagínese, tenía. Imagínese usted. No, pues por supuesto que no. Pava llegó a revolcarlo todo como si se fuera a quedar ahí 4 años, lo desorganizó todo. A Javier Pava le parece gran cosa sacar a los militares, por ejemplo, de manejo. Y ahí pues discrepamos. Yo sí creo que nuestras fuerzas militares tienen una gran capacidad logística y en todas partes del mundo, pues por ejemplo, hay muchos países donde la gestión del riesgo directamente la atienden los militares. ¿Qué pasa? En Colombia, a partir de la ley 1523, nosotros tenemos 3 procesos misionales. Manejo, que es el que atiende el desastre una vez se materializa.
reducción, que es la mitigación, y conocimiento. Ahora Carrillo vuelve a la carga. Y esta vez lo hace desempolvando un episodio que resulta especialmente incómodo para el nuevo mandatario. Todo el mundo lo conoce como el Mono Abello. Creo que se llama José, pero yo creo que nadie le dice José al señor Abello. Todo el mundo lo conoce como el Mono Abello. ¿Por qué hemos llamado al señor Abello? Porque el funcionario Camilo Bula dijo: pregunten en manos de quién terminaron las propiedades del Mono Abello. El señor Abello tuvo pues varias dificultades en su vida, varias dificultades por las que ya pagó. Resolvió pues todos sus problemas judiciales con una condena por la que ya respondió, y naturalmente por unos bienes que les fueron incautados también pagó su castigo. La pregunta para el señor Abello es la misma que nos dejó en el aire Camilo Bula. ¿Qué pasó con los bienes del Mono Abello? ¿Terminaron en manos de quién? Señor Abello, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti y a todos tus colaboradores. Cuénteme. No, señor. ¿Alguno de sus bienes está en manos de algún político? Bueno, los bienes míos los maneja detrás de bambalina el senador Efraín Cepeda, el Aniano Iglesias, el abogado Aniano Iglesias, y el abogado de orquesta Abelardo de la Espriella. Pero mire, señor Abello. Momentico, sí. Camila. Vamos a escuchar una... Señor Abello lo dice con mucha tranquilidad, pero se está metiendo con uno de los senadores más poderosos del Partido Conservador, con uno de los penalistas más temidos del país y con uno de los abogados que efectivamente han estado muy cerca de todas estas denuncias, el señor Iglesias. Así es de que me imagino, señor Mono, que usted lo dice porque tiene cómo probarlo. Tengo cómo probarlo. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? La prueba que tiene es que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Entonces, porque es que yo no estoy diciendo que ellos lo tienen, sino que me lo están quitando, me lo están robando, con la tutela que interpuso mi señora y mis hijas. Pero mire, señor Abello, vamos por partes para poder entender y que además los oyentes tengan claro de qué estamos hablando. Ajá. Cuando hablamos hace unos minutos con el señor Bula, él también dejaba en el aire lo siguiente, y decía: hay un abogado que está detrás de todo esto en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Abelardo de la Espriella. ¿Por qué Abelardo de la Espriella, dice usted, porque él es la persona que está detrás de la... Él es el padrino de Aniano Iglesias, con que maneja no sé cuántos bienes. Pero ¿está detrás en qué sentido? Detrás de que él se beneficia de eso, y ya están rematando bienes a nombre de terceras personas, de otras personas y de los míos también, que han querido rematar la finca de Palma Africana. La llevaron a la quiebra con el señor Hugo Marino, Aniano Iglesias, y la llevan a la quiebra por 2.800 millones de pesos, le iban a rematar por 2.800 millones de pesos una finca que cuesta 10.000 millones de pesos. Pero ¿cómo es el mecanismo, para que usted nos explique, en que unos abogados particulares pueden estar detrás de que se subasten los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que finalmente los terminen comprando personas conocidas porque tienen la información privilegiada de que sus bienes se van a subastar? No. Ya eso está, cuando yo me metí, todavía era estupefaciente, no era, cuando yo llegué aquí era estupefaciente, no la nueva entidad que es la que maneja eso ahora. Cuando yo llegué, me di cuenta que nosotros teníamos una sentencia antes de la estupefaciente, cuando que nos quitaron los bienes. Entonces prevalece la primera sentencia en que nos devolvían 9 bienes. A mí no, a mi esposa y a mis hijas. Esa sentencia la escondieron, volvieron y extinguieron los bienes, ya habiendo una sentencia a favor de nosotros. Cuando eso sucede, yo empecé a buscar, encontré todos esos documentos y propusimos una tutela en Pibijay. El primer juez nos da la razón, él no se pasa por arriba la sentencia de extinción de dominio. Es lo que él le dice a tu paciente: señor, aquí hay una sentencia anterior a esa, cúmplanla, devuelvan esos bienes. ¿Para qué dijo eso el juez? Ardió Troya. Cuando ellos se dieron cuenta de su estupefaciente, pues no contestó, los que se dieron cuenta, los depositarios, Aniano y su combo, hicieron otra tutela que la interpusieron en el tribunal aquí, en manos de la magistrada Tulia Rojas,
ASMAR. De un momento a otro, el mismo día llegó y el mismo día dictó medidas cautelares. Ya eso era cosa juzgada porque había pasado por la Corte Constitucional, la mía. Llegó eso a la Corte Suprema, ahí la recibió un magistrado auxiliar a pedido Rueda Peña, ¿cómo que? Pero señora Abello. Peña Redonda. De una vez la anularon, esa le dieron a favor a ella. Me han tumbado una tutela constitucionalmente ejecutada. Y después le armaron el escándalo porque el doctor Pretel escogió una insistencia del doctor Iguarán que le pasó a todos los magistrados de la Corte Constitucional para que le escogió el doctor Pretel. Pero mire, señora Abello, para no confundirnos y para poder tener claro el panorama, hablemos del señor Aniano Iglesias y del señor Abelardo de la Espriella, a quien usted acusa de estar detrás de sus bienes, de los bienes que le incautaron a usted. No, es que mis bienes son muchos. Claro, pero los abogados... mío, a nombre mío, ni siquiera los reclamé. Pero que anteriormente se había comprado, que tenía mi familia, mi esposa, y por parte de su familia que está avalado en lo contable que hizo el DAS en aquella época, que era legalmente adquirido, es lo que estamos nosotros peleando, que es la que tiene Aniano Iglesias, una finca que producía 150 millones de pesos mensuales libres, de la cual y daba pérdida cuando la tenía en las manos de ellos, daba pérdida de 30 millones de pesos mensuales. A los abogados los contratan para manejar los casos jurídicamente. E imaginamos que ese es el caso del señor Iglesias y del señor Abelardo de la Espriella. Y los contratan unos terceros para que manejen esos casos jurídicamente. Sí, señor. Si esos señores, según usted, son los que están detrás de los bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes, como abogados, ¿estarían representando a qué terceros? A tercero, a un señor Hugo Marino, que es un agente liquidador. Hugo Marino, que es el agente liquidador y quiere darle los bienes ¿a quién, señor Abello? Es que ahí nunca se sabe quién lo va a comprar. Siempre aparece un X que nadie lo conoce y que tiene manera cómo justificar cómo lo va a comprar. A ver, usted está acusando a Abelardo de la Espriella y al señor Iglesias. Abelardo es el abogado, según usted, que había nombrado aquí hace un instante Camilo Bula. Pero ¿cómo opera? El doctor de la Espriella, él representa a alguien. Usted dice, él representa a un tercero. Él representa a Aniano Iglesias. Él es el abogado de Aniano Iglesias. Bueno, pero ¿dónde está la conexión con el político y el funcionario en estupefacientes? La amistad de Aniano Iglesias con Efraín Cepeda. Todo eso se lo consiguió Efraín Cepeda a Aniano Iglesias. El que pone a Aniano Iglesias ahí es Efraín Cepeda. ¿Y cómo puede demostrar usted que al final el senador se beneficia de eso? Bueno, ahí sí me tocaría volverme quien sea un brujo para ver cuándo le llevan la plata a él, no tengo ni idea. Ahí sí no, pero yo sé que es él. Tú no sabes que un hermano de Efraín Cepeda es casado con una sobrina mía. No sabía. Bueno. Ahora, si uno le pregunta al abogado de la Espriella en este momento, ¿no será que él dice, óigame, yo estoy haciendo mi trabajo de abogado, a mí me contratan para defender un pleito? No. ¿Dónde está la conducta irregular del abogado? La conducta irregular del abogado, de la manera como me brincó el otro día en el aeropuerto, que por qué iba a meter una tutela contra mis bienes. Pero no me convenía. Está con nosotros el doctor de la Espriella. Sí. Doctor de la Espriella, buenos días. Hola Julio, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. Aquí el señor Abello está diciendo que usted hace parte de ese engranaje de estupefacientes afectando sus bienes. Mire Julio, le voy a contar cómo son las cosas. Yo atribuyo este delirio del señor Abello a que estuvo 18 años y medio detenido en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Yo soy amigo personal de Aniano Iglesias. Aniano Iglesias es el padrino de mi hijo, es mi amigo a quien quiero muchísimo. Y Aniano Iglesias es un depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que entre otras cosas nunca ha tenido un problema con nada, y yo no he tenido nada que ver con eso. De tal manera que yo no he defendido ningún pleito allí, simplemente tengo una amistad muy cercana con Aniano Iglesias, a quien, repito, aprecio y quiero muchísimo, y que, dicho sea de paso, ha sido beneficiado por unos bonos de la DNE por su buena administración, porque es un tipo serio, porque no se ha perdido nada en su poder, y eso lo puede certificar la señora María Mercedes Perry y los demás liquidadores. Le repito, no tengo absolutamente ningún tema laboral allí, porque no
Aniano Iglesias no tiene ningún lío de ninguna clase. El señor Abello, cuando llegó a Colombia, fue capturado en Santa Marta con una pistola que era de su sobrino. Me llamaron a mí para que lo asistiera, viajé a Santa Marta. Logramos probar ante la fiscalía que no se trataba de un porte ilegal de armas porque esa pistola tenía un permiso, lo que había era que sancionar al poseedor de esa persona con una multa, sería un tema administrativo. El señor Abello a los 2 días salió de la cárcel, luego lo seguí asesorando en un par de cosas más. En ese delirio en el que él anda y en esa paranoia que por supuesto yo entiendo, porque es un hombre que estuvo 18 años metido en un hueco, 18 años metido en un hueco, y que además tiene toda suerte de problemas con mucha gente en Santa Marta porque está tratando de cobrar dinero desde hace mucho tiempo y le han hecho varios atentados y tiene 50 líos de por medio. En una de esas se encontró con Aniano Iglesias en el aeropuerto y lo amenazó de muerte. Le dijo que le iba a matar porque él estaba detrás de sus bienes. Y si usted va y revisa adjudicado al señor Aniano Iglesias, que haya sido del señor Mono Abello y sobre el cual se haya decretado la extinción de dominio. Es un delirio que no sabemos de dónde sale. Lo amenazó y yo estaba en una encrucijada porque por un lado un amigo y por otro lado una persona que había sido un cliente. Y le dije, mira, Mono, no te metas con Aniano, porque si te metes con Aniano te vas a meter conmigo. Lo llamé de Estados Unidos y le dije, deje de estar amenazando a Aniano Iglesias porque vamos a iniciar una acción legal contra ti. Así yo haya sido apoderado tuyo en un momento. Pero no te metas más con Aniano porque es una persona a la que aprecio, es una persona que no tiene nada que ver con tus bienes, y entonces al señor en su cabeza se le metió que Aniano Iglesias estaba vendiendo sus bienes y que también estaba metido el senador Efraín Cepeda, que no tiene nada que ver con ese cuento. Entonces yo atribuyo todo esto a un delirio de un hombre que ha estado 18 años preso. Eso es fácil de constatar lo que le estoy diciendo. Ahora bien, yo por supuesto procederé a iniciar las acciones penales contra el señor Abello. Yo no voy a permitir que este individuo venga a vilipendiarme por cuenta de su delirio, por cuenta de su enfermedad y por cuenta de su paranoia. Eso no lo voy a aceptar, y como se lo dije cuando amenazó a Aniano Iglesias, yo a este señor no le tengo miedo. Yo a este señor no le tengo miedo, porque si él actúa con métodos irregulares al margen de la ley, yo tengo la ley de mi parte para presentar las denuncias correspondientes, Julio, pero las cosas son así, como se las estoy diciendo. ¿Qué tengo que ver yo con la DNE? ¿Qué venta de qué bienes? Por favor, todo el tiempo me buscan para contratos y temas con entidades públicas, y a eso le huyo, porque si me montan problemas siendo un particular y manejando mi propia plata, imagínese manejando bienes y manejando cosas que son del Estado. Por favor, Julio, ya está bueno, esta paranoia este señor. El problema de él radica en que una vez luego de eso me consultó sobre una tutela. Le dije, mira, eso no es viable desde el punto de vista jurídico. Entonces, ese hecho de haberle planteado que eso no era viable, aunado a la paranoia que él tiene y a la creencia que tiene de que Aniano Iglesias está detrás de la venta de sus bienes, pues le hacen en su retorcida cabeza pensar que yo estoy detrás de la venta de sus bienes. Yo no tengo nada que ver. Yo no conozco al señor Omar Figueroa, no conozco al señor el Pastuso, que fue director de la DNE, al doctor Albornoz, no conozco a nadie de eso, ni voy por allá tampoco. Entonces imagínese si estará desesperado este individuo que sale con semejante historieta. Cuéntele cómo amenaza a la gente en Santa Marta. Cuéntele cómo a Luis Fernando Vázquez le pegó con una pistola en Santa Marta porque también le dijo que le estaba vendiendo sus bienes. Cuéntele cómo ha amenazado a medio Santa Marta. Cuéntele cómo dice que se va a armar para matar a todo el que se quiera quedar con sus bienes. Está loco por completo. Yo lo único que hice en su momento fue ayudarle. Pero no voy a permitir, por supuesto, que por cuenta de eso atropelle a un amigo muy querido para mí, que ha hecho una buena labor en la Dirección Nacional de Estupefacientes, y tampoco voy a permitir que me vilipendie este señor. Es que no estamos hablando con ninguna pera en dulce, estamos hablando con el tipo que era el transportista de los narcotraficantes en Colombia. Estamos hablando con un tipo que estuvo 18 años condenado en una prisión, por favor. No estamos hablando con la Madre Teresa de Calcuta. Eso también hay que revisarlo. Pero las cosas son como le estoy diciendo, y eso lo pueden certificar ustedes. Yo, por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del Mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca, porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señor Abello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo. La pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señor Abello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Okay. Seguimos no te adelante, tengo miedo. narcotraficantes. Seguimos adelante, narcotraficantes.
traficante. Ladrón, bandido, te ha vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, Sí, bandido, eres bandido, te quieres quedar con la Universidad Autónoma, bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma. sigue. Ni siquiera conozco la Universidad Autónoma. Te has quedado con un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, el abogado más delincuente que tiene Colombia. Imbécil. Julio, ¿usted cree que esto es normal? Que un tipo de esto salga a hacer semejantes aseveraciones. Mire con lo que sale, que me voy a quedar con la Universidad Autónoma. Señora Bello, ¿usted por qué no nos cuenta una prueba que tenga, pero una prueba que no sea una ofensa o un ataque como el que está utilizando, sino una prueba concreta contra el señor de la Espriella? Porque él dice que no tiene ninguna relación con estupefacientes ni con ningún caso de una entidad pública que le huye a esos contratos, que él simplemente ha expresado es una amistad con ese abogado que tampoco tiene que ver con estupefacientes. ¿Qué prueba tiene que ver con estupefacientes, Daniel Iglesias? Es liquidador. Lo que no tiene que ver es con los bienes del Mono Abello. Son dos cosas diferentes. El señor Iglesias no tiene que ver con sus bienes. El señor de la Espriella simplemente es amigo del señor Iglesias. No, mentira, no es amigo del señor Iglesias, solamente no es amigo, lo manda a grabar a la gente. Abelardo, Fincho Cepeda. Pero son los que están atrás de la Universidad Autónoma. ¿Qué locura es esta? No hay ninguna locura. Si aquí tengo a Arcadio Martínez por todo el mundo hablando a favor de mí. Aquí me están llamando para decirte de cantidad de barbaridades. Tú eres el tipo que está entre la cárcel o muerto como Pablo Escobar, bandido, lo que eres tú. Mire, Julio, me está amenazando de muerte, bandido. No, yo te estoy amenazando. Debería estar muerto porque has hecho tanto mal y tanto daño a Colombia. Amenazando de muerte este bandido. Ahora resulta que quien exportaba cocaína, quien mató a tanta gente, dice que el malo soy yo. ¿Esto qué es? Seguro un mal, por defender a un amigo, yo no tengo nada que ver con lo que viene el señor Mono Abello. Sí. Y Ariel Iglesias tampoco tiene nada que ver ni con autónomo. Es fácil con un derecho de petición, Julio. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo lo que creo es que las denuncias no van a prosperar porque este señor está mal de la cabeza. Sí. Pero el señor años metidos en un hueco le afectaron el juicio. Qué casualidad que todo lo con que tú discutes, Abelardo, están locos. Están malos de la cabeza. O deliran. Sí. Pero, señora Bello. Pero el dueño, la verdad, eres tú, Abelardo. Señora Bello, ¿qué prueba concreta tiene usted para sostener, en términos respetuosos, lo que ha dicho el señor de la Espriella? ¿Cuál es la prueba? La prueba es que él fue el que elaboró la tutela y la respuesta de la tutela contra mí aquí. ¡Qué locura! Tutela, ¿cómo voy a elaborar tutela? Julio, Abelardo, tú eres el tipo más torcido que tiene Colombia. Yo no voy a seguir hablando con esta escoria porque es imposible hacerlo. Lo único que le voy a decir, y le puedo jurar por la vida de mis hijos, es que jamás hice ninguna tutela. Jamás. Sí, así es. Jamás hice ninguna tutela contra este señor. Ni estoy detrás de sus bienes. Sí, ni me interesan sus bienes. A ti nunca te interesa absolutamente. Nada. Yo lo que creo es que este pobre hombre está mal de la cabeza. Sí, y uno como persona tiene que entender esas cosas. 18 años metidos en una mazmorra, eso debe ser muy duro, viendo la luz del sol una vez a la semana. Así como tú hiciste, Abelardo, déjame decirte algo. Julio, yo no voy a seguir en esta diatriba vulgar que este personaje ha pretendido montar, porque yo tengo muy claro qué fue lo que hice. Y por supuesto, tengo muy claro qué es lo que voy a hacer para iniciar las acciones legales pertinentes. Yo con este señor no me he metido con tutela. Es más, Julio, cuando él me consultó le dije, hombre, no lo hagas porque no le veo viabilidad. Pero como todo en el mundo de Lampa, en ese tipo de personas, quieren tener la razón por encima de la ley, y así es imposible, Julio. Yo le dije, hombre, eso no es viable desde el punto de vista jurídico. Supongo que eso, aunado a mi amistad con Aniano Iglesias, que no tiene nada que ver en este asunto, le permitió a él imaginar en su retorcida cabeza que se trataba de todo un complot para quedarnos con sus cosas, con lo que yo no tengo nada que ver. Pueden pedir un derecho de petición, Julio. No tengo nada que ver con eso. Y pregúntenle al señor Luis Fernando Vázquez cómo lo amenazó también y le pegó con una pistola en Santa Marta. Doctor Abelardo, pero ¿por qué no permitimos que dentro de la razón y la lógica el señor Abello responda a esa pregunta concreta? Él no elaboró la tutela, señor Abello. No, ¿Por qué insiste usted en el tema de esa tutela? ¿Cómo? ¿Por qué insisto yo en la tutela? ¿Por qué insiste en responsabilizar al doctor de la Espriella en esa tutela? Él se reunió en el Club Santa Marta con la rama judicial de aquí. Por eso la cogieron. Espérate, en la fiscalía está cursando una investigación contra los magistrados que escondieron por el reparto. ¿Cómo manejaron el reparto aquí para que le tocara a la magistrada Tulia Roja?
Julio, tenía 5 aquí la misma fiscalía recomendó, ya encargó un fiscal aquí. Julio, tenía 5 años de no ir a Santa Marta yo, y fui hace 1 añito y 1 mes porque se casó un muy querido amigo y socio de la firma. Lo que hice fue estar en el Suana con mi esposa, mis hijos y mi familia. Me desplacé al club, ni siquiera fue en el club porque fue en el Suana, fue la misma fiesta, y salí de ahí a donde Chucho a comerme una ensalada de mantarraya. No conozco a nadie de la rama judicial en Santa Marta. No me he reunido con nadie, se pueden pedir las bitácoras del Club Santa Marta y someto eso. Por eso le pregunto, señor Abello, ¿qué pruebas tiene usted para decir lo que está diciendo? Yo me reuní, que estuve en Santa Marta en la fecha que él dice que yo me retiro del ejercicio de mi profesión. Mira, Julio, si la tutela mía no tenía asidero, como dice el doctor Oliver de Espriella, alias Papucho, ¿por qué la escogieron los dos jueces? ¿Por qué no la revisaron en el Corte Constitucional? ¿Por qué cogió el caso el doctor Mario Guarán y a los 4 días que lo había escogido fue él a hablar con el doctor Mario Guarán para que dejara eso quieto? Julio, puedes llamar enseguida al doctor Iguarán. El doctor Iguarán me buscó hace 20 días para decirme: el mono Abello se quiere sentar contigo porque quiere arreglar el inconveniente que tuvieron. Le dije, no tengo problema, tráelo a la oficina, doctor Iguarán. No he hablado con Iguarán para que deje ningún proceso. Sí, Julio, este tipo está enfermo y está loco. Y está reclamando una serie de platas y una serie de propiedades que ya nos pondremos nosotros a averiguar cuáles son también, porque si quiere pelear se la voy a dar como corresponde. Lo que no voy a permitir, Julio, lo que no se puede permitir es que este personaje siga haciendo lo que está haciendo. Mira, mono Abello, puedes tener la certeza de que jamás metí la mano para ese tema. Tú sabes quiénes son tus enemigos, pero si quieres pelear, pelea te voy a dar. Yo no le rehuyo la pelea, yo estoy tranquilo, no me he metido contigo, no me he metido en tus cosas, simplemente defendí a un amigo muy querido ante una agresión injusta, porque yo soy testigo que el señor Iglesias no tiene nada que ver con los bienes del mono Abello. Así es. Así de sencillo, ¿no? Nunca fue su depositario, no los ha vendido, no tiene nada que ver con ese tema, y él en su cabeza cree que eso es así. Y fíjese lo que está diciendo, que aquí me está escribiendo Arcadio para que diga cosas. Mire quién es la fuente del mono Abello, una persona que acaban de condenar hace unos días, el 31 de julio, por un soborno de actuación penal, que también es un enemigo declarado mío, que le pidió a don Antonio que inventara una historia contra mí, que estaba buscando personas para asesinarme. Entonces, por favor, esto no es serio. Mira, esto no es serio, Julio. Perdona que te diga, Belardo, él no me ha llamado. Él no me ha llamado. Eso se dice en Barranquilla, que tú te quieres quedar con la Autónoma. Que voy a quedarme con la Universidad Autónoma, Julio. Usted puede preguntar, no conozco la Universidad Autónoma, no me interesa la Universidad Autónoma. Yo hice lo que tenía que hacer y punto. Lo que pasa es que el mono Abello cree que todo el mundo tiene esa mente criminal que tiene él. Y yo entiendo que él piense eso porque él es así. Mira, Abelardo, ya que estás hablando de cosas criminales, estoy perdiendo tiempo para iniciar las acciones del caso. Oye, mira, actúa como tengas que actuar. Si este señor quiere pelear, se la voy a dar. Señor Abello, yo no tengo problema, tengo problema. Me parece lamentable que todo esto esté pasando porque está sustentado en una mentira. Sí. Pero discutir y pelear con los delirios de un hombre que, repito, Julio, estuvo tanto tiempo detenido, alejado de su familia y con tantos problemas encima, es un poco complicado. Yo iniciaré las acciones legales y que las autoridades, pero que quede constancia que el señor dijo en sus micrófonos que yo debería estar muerto. Bueno, que yo debería estar muerto. Luego entonces, para que vayamos concretando esta intervención, mi querido Julio, porque es que desgastarse en una intervención con este señor es francamente impresentable, pero voy a concluir con esto si usted me lo permite, Julio. Pero mire, antes de su conclusión, doctor de la Espriella, dígame, permítanos ir a la fuente. ¿De dónde nace esto? De una pregunta que soltó aquí Camilo Bula. Digo, pregunte quién se está quedando con los bienes del mono Abello. Doctor Bula, usted ya ha escuchado aquí al mono Abello y a Abelardo de la Espriella, a quien acusa el mono Abello. Ahora sí, por favor, doctor Bula, ¿cuál es su opinión? Usted era funcionario de estupefacientes. Julio, buenos días otra vez. A ver, yo escuché la discusión, pero yo jamás di nombre y jamás me he referido al doctor Aníbal Iglesias, a quien no conozco, tampoco me referí al senador Efraín Cepeda, a quien no conozco, y mucho menos al doctor Abelardo de la Espriella en cuanto a los bienes del mono Abello. Yo lo único que dije fue que le preguntaran a la familia Albornoz Bernal si no sabían a quién le habían entregado sus bienes. Para usted, quien se está quedando con los bienes del mono Abello es la familia Albornoz.
No, yo lo que digo es que hay que preguntarle a ellos a quién le entregaron esos bienes. Pero yo nunca me he referido ni al doctor Ariano Iglesias, quien le digo, no sé quién es, no lo conozco, al senador Efraín Cepeda tampoco, y mucho menos al doctor Abelardo de la Espriella. Pero señor Bula, usted sí dejó en el aire que había un abogado detrás de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes que no podía decir quién era. Y aquí el señor Abello menciona que Abelardo de la Espriella es uno de los abogados y Aniano Iglesias es otro. Al abogado al que usted se refería en ningún momento era alguno de estos dos. No, y además no me refiero a que estén detrás de los bienes. Yo me estaba refiriendo, Camila, para que, y si quiere, volvamos a escuchar la grabación, a quién está manejando los procesos como defensor de los sindicados. Nunca he hablado de quién se está quedando como abogado de los bienes, sino en esos procesos que hay un abogado muy prestigioso, al que le va muy bien, y pues no quisiera yo creer que le toca a uno contratarlo a él, pues para que no pase nada en la justicia. Doctor Bula, gracias por su precisión. Señor Abello, ¿quisiera agregar algo más? No. Decirle al doctor Abelardo que aquí le espero su amenaza. Doctor Abelardo, ¿algo más? Quien me amenazó fue este señor que dijo que yo debería estar muerto. Él es un enfermo mental. Toda esta película que se ha montado en su cabeza, repito, obedece a estar 18 años detenido. Yo presentaré hoy la denuncia por calumnia, injuria y amenazas. Y vamos a ver qué determina la justicia, Julio. Señor Abello, ¿reconoce usted después de esta discusión aburrida que de pronto usted podría estar mal informado? No estoy mal informado. O sea, usted se reitera en todo lo que nos dijo. Completamente. Sí. Señor Abello, gracias por su tiempo. Bueno, hasta luego, gracias. Feliz mañana en Santa Marta. El mensaje publicado por Carrillo fue directo y demoledor en términos políticos. Recordó que de la Espriella fue abogado de Abello y que el propio Abello lo acusó públicamente de participar, junto con otras personas, en actuaciones relacionadas con sus bienes. La publicación no apareció en el vacío. La existencia de aquella controversia está documentada en publicaciones periodísticas de la época. También existen registros de las acusaciones formuladas públicamente por Abello. Y precisamente por eso Carrillo pone el dedo en una herida que el nuevo gobierno preferiría, probablemente, que quedara enterrada en el pasado. Pero hablemos claro, una acusación no es una sentencia. Aquí tenemos que ser rigurosos. Que el mono Abello haya acusado a Abelardo de la Espriella no significa automáticamente que aquello haya sido probado judicialmente. No existe razón para convertir una acusación pública en una condena. Pero tampoco existe razón para esconderla. Y esa diferencia es fundamental. Porque durante años a los dirigentes progresistas se les ha exigido responder hasta por las acusaciones más pequeñas, por declaraciones de terceros, por fotografías, por reuniones, por contratos y por relaciones políticas. Entonces resulta perfectamente legítimo exigirle al nuevo presidente exactamente el mismo estándar. Si de la Espriella sostiene que las acusaciones de Abello fueron falsas, tiene todo el derecho a explicarlo. Si considera que fueron difamaciones, puede explicar qué ocurrió. Si existen decisiones judiciales que aclaran el asunto, puede mostrarlas. Si existen documentos que contradicen las versiones de Abello, que aparezcan. Eso es transparencia. Eso es democracia. Eso es exactamente lo que debería exigirse a cualquier presidente, sea de izquierda, de derecha, del centro o de cualquier otra corriente. El problema para de la Espriella es su propia historia. Aquí está uno de los puntos que más incomodan al nuevo mandatario. Abelardo de la Espriella construyó su carrera profesional como abogado penalista defendiendo a personajes de enorme controversia. Y defender jurídicamente a una persona acusada de un delito no constituye, por sí mismo, un delito. Eso hay que dejarlo claro. Un abogado tiene derecho a defender a su cliente. Pero políticamente existe otra pregunta. ¿Quiénes fueron los clientes que ayudaron a construir la reputación y la fortuna del abogado que hoy gobierna Colombia? La prensa ha documentado que entre los personajes defendidos por de la Espriella estuvieron figuras polémicas como Alex Saab y David Murcia Guzmán. Eso no convierte al abogado en responsable de los delitos de sus clientes. Pero sí explica por qué su trayectoria profesional es un asunto legítimo de debate político. Especialmente ahora.
Porque el hombre que antes se sentaba en un estudio de televisión como abogado hoy se sienta en la casa de Nariño como jefe de Estado. El mono Abello y los bienes que encendieron la polémica. Para entender por qué el mensaje de Carrillo resulta tan explosivo hay que volver al origen de la controversia. José Rafael Abello Silva, conocido como Mono Abello, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. A lo largo de los años, numerosos bienes asociados con su patrimonio fueron objeto de procesos de incautación y extinción de dominio. Según antecedentes publicados sobre el caso, se llegaron a relacionar alrededor de 121 propiedades con Abello, incluyendo inmuebles en Santa Marta y otras propiedades de alto valor. En medio de aquella disputa apareció el nombre de Abelardo de la Espriella. Abello sostuvo públicamente que el abogado, junto con otras personas, tenía intereses relacionados con sus bienes. Eso generó un enfrentamiento público. Y la historia llegó incluso a los medios de comunicación. Por eso no estamos hablando de una acusación inventada ayer en una cuenta anónima de redes sociales. Estamos hablando de una controversia pública que lleva más de una década. Y ahora, en 2026, Carlos Carrillo decidió volver a ponerla sobre la mesa. ¿Por qué ahora? La respuesta es sencilla. Porque ahora Abelardo de la Espriella es presidente. Y el pasado acaba de adquirir una nueva dimensión. Durante una campaña presidencial, los candidatos prometen, atacan, responden y construyen personajes políticos. El doble rasero que Carrillo está denunciando.